Ahora sí. Ahí nos tenemos que, tienen que ver, ¿cierto? Así largamos. ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Gracias. Bueno, Sí, profe. largamos. Bueno. Acá tienen mi mail para escribirme. Ya les pasé mi teléfono. Farmacología, como siempre, hay dos profesores. La profesora Teresita, Sandra, y por parte de farmacia, Gabriela y Nahuel. Nada de eso se modificó. Los teóricos van a estar, se los voy a dar yo, y algunos teóricos van a participar. La bioquímica Cristina Lorriaga, y también la bioquímica María Eugenia Toledo, llamada también, muchos la conocen como Tucci Toledo, va a participar en algunos teóricos. Bueno, los teóricos, como dice acá, son virtuales, son obligatorios. ¿Cómo hacemos para hacerlo la presencialidad? ¿Cómo hacemos para pasar lista? Ustedes hoy mismo, por favor, colocan en el chat el nombre, apellido y carrera. Nombre, apellido y carrera. Y yo voy de esa forma registrando los que están presentes y los que están ausentes. Desde hoy. Bueno, el teórico vamos a empezar a las 8:30 a 11. Hoy el primero para que no quise modificarlo. Pero el teórico va a ser de 8:30 a 11 en forma virtual. Se tienen que anotar y después pasarle la lista a Trinidad, los de farmacia, y Agostina, los de bioquímica, si quieren elegir la comisión 1 o la comisión 2 para farmacia, y lo mismo para bioquímica. No sé qué profesor van ante las preguntas, así que anótense como quieran, y si las comisiones no están balanceadas en números, después yo la voy a tener que modificar sí o sí para que queden balanceadas. Así que repito, siempre se van a anotar en la parte de mensajes del Zoom, del meeting, el nombre, el apellido de la carrera, porque son obligatorios el 80%, y decía, y tienen que pasarle, tienen toda la semana para seleccionar y mandar la información a Trinidad y Agostina qué comisión elegir. Bueno, la fecha todavía no las pude poner porque no tuve tiempo. Ya próximamente se las voy a enviar, cuando hay el primer parcial, segundo parcial y el recuperatorio. Los parciales puse acá virtuales, pero ya lo vamos a definir si lo vamos a hacer muy posiblemente presencial, sí o sí a desarrollo. O sea, para que ustedes me entiendan, en forma presencial o virtual, uno a uno va ingresando al aula o al sitio virtual, y yo le hago 3 o 4 preguntitas o 5 y no más que eso. Y ustedes responden a desarrollar esas preguntas. Esto hablo de los parciales. Para rendir los parciales, los alumnos tienen que tener de los 4, entre trabajo práctico y seminario, tienen que tener 3 aprobados. Si no, no los puede rendir. Si no los puede rendir, el primero, van a tener que esforzarse para aprobar los 4 relacionados con el segundo parcial. De esa forma, si tienen un parcial aprobado y el primero no, tienen la chance de ir al recuperatorio. Por favor, si tienen dudas, me preguntan. Bueno, Profe, gracias. con respecto a los trabajos prácticos, ¿son trabajos en sí o son como parcialitos? Gracias por la pregunta. Muy bien. Gracias. Los trabajos prácticos son parcialitos que se toman antes de entrar, y después viene el desarrollo. Repito, la metodología es la siguiente. Antes de hacer el trabajo práctico, por ejemplo,
5 días, 6 días, 7 días, yo le envío a Trinidad y Agostina el trabajo práctico o seminario que van a tener. Obviamente los teóricos ya lo tendrían que tener. Te decía, el trabajo práctico y seminario que van a tener con las preguntas. Ustedes tienen que responder ese temario antes del trabajo práctico y estudiar e irse preparado. Si alguien tiene alguna duda, tienen tiempo, tienen todos mis contactos para sacarse las dudas. Pero tienen que ir preparados para el trabajo práctico, porque se le toma antes de comenzar el trabajo práctico. Para así de esa forma se aprovecha. Conclusión: el trabajo práctico seminario consta de una pequeña pruebita inicial y después viene el desarrollo del trabajo práctico seminario. ¿Quedó claro, por favor? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ojalá puedan tener la posibilidad, si alguien tiene duda, de recurrir a un libro. Correcto. Yo sé que tal vez no hay una costumbre, no tienen una costumbre en general, pero bueno, es obligación mencionarle que hay libros. Hoy en día es mucho más práctico. Yo le puedo proporcionar, si alguien lo quiere, algún libro en PDF como guía. Y bueno, pero estos son básicamente lo que hay en biblioteca. Por supuesto, no miren los años porque es de terror. Son libros que se compraron hace 20.000 años. Pero bueno, nos vamos a guiar obviamente con material más nuevo. Pero repito esta idea de que si alguien quiere, se lo puedo pasar. A mí particularmente me ayuda mucho los dibujos en farmacología. No sé si algunos de ustedes también en otras materias tienen ese tipo de experiencia. Para aquellos que son fanáticos por los dibujos, porque le ayudan a entender la materia, hay un libro que se lo puedo pasar, que está en inglés, que son atlas, y es fantástico. Lo van a entender perfectamente, y repito, para aquellos que tienen facilidad, porque el dibujo le ayuda mucho, más allá de los dibujos que yo les pueda dar en el teórico, quiero decirles que tienen este libro a disposición, me lo piden y se lo paso, lleno de dibujos muy bonitos a color. Bueno, si alguien quiere acercarse acá al CENIC, porque quieren sacarse dudas personalmente, porque vienen a la universidad y ya que están, quieren sacarse la duda, particularmente me gustaría que fueran las dudas los lunes y los martes de 9 a 11, y este es mi mail. Siga. Con respecto a la práctica, a los laboratorios, los laboratorios han ido cambiando en el mundo, en la Argentina, por supuesto, y tarde o temprano llegó a La Rioja, los cambios. En un comienzo, hace varios años atrás, vamos a decirlo más correctamente, los trabajos prácticos se realizaban en todo el mundo con animales. ¿Y por qué? Porque era mucho más interesante administrar una sustancia, un medicamento, a un cuerpo vivo, como es un animal laboratorio, un rato ratón, y observar lo que el profesor me dice, el efecto que me cuenta, y observarlo a través de un práctico. Eso es muy útil, muy práctico, muy interesante para los alumnos, y nada mejor que tener esa experiencia. Poco a poco eso se fue reemplazando por varios motivos. Uno, porque apareció el movimiento mundial en relación al cuidado de los animales. También el cuidado de los animales en la universidad para educación o para investigación. Cualquier cosa me interrumpe, ¿no? Porque escuché un micrófono que se abrió. Y el otro tema, decía, fueron bajando la cantidad de estudios de trabajo práctico con animales, uno por la cuestión ética y la otra por una cuestión económica, que era muy complicado. Un animal para 20, 30, 40, 50 alumnos. Y eso se reemplazó
por videos, y en algunas universidades un poco más desarrolladas del primer mundo y con dinero, por programas que simulan lo que ocurre en ese organismo vivo. Correcto. Nosotros vamos a tener, este año no creo que tengamos prácticos con animales de laboratorio, solamente lo que vamos a tener en los prácticos son prácticos que los profesores les van a contar cómo sería el trabajo práctico con animales, y solamente, y por suerte, vamos a tener un solo trabajo práctico con un programa de estos que utilizan todas las universidades, simuladores, y que lo usamos porque obviamente es gratuito, a diferencia de que todas las universidades compran y suscriben y se inscriben en otros programas de simulación que son mucho más complejos, mucho más bonitos, pero bueno, nosotros, y por gracia de Dios, tenemos una sola posibilidad, y es una universidad de Florida, que nos permite utilizar gratuitamente este simulador para hacer un trabajo práctico. Bueno, esto es la introducción, ahora comenzamos de lleno a la materia. ¿Alguna duda? Me interrumpe. Tomo mate. Bueno. Profe, disculpe. No, por favor. Mire, yo soy Ocampo Estefanía, soy alumna de tercero de farmacia. Yo quería preguntarle si puedo estar de oyente en su clase, por el simple hecho que yo trabajo ya en una farmacia y quiero como ir adquiriendo más conocimiento. Sí, ningún problema. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Ponémelo en el chat, así te registro. Gracias. Gracias por preguntar. Les repito que a mí no me molesta para nada que me interrumpan. Esto es una charla, no son clases magistrales y nada. Es una charla entre nosotros, digamos. Trato de hacerlo lo más informal posible. Bueno, comenzando la materia, como en toda la materia, estamos en los principios generales. Los principios generales vamos a empezar de a poquito. Por supuesto que los de farmacia ya tienen una noción de lo que es un medicamento, y los de química nada. Entonces vamos a empezar de a poquito como si ninguno supiera nada. Bueno, la farmacología, que es la materia esta que vamos a ver, estudia el efecto de una sustancia química, que puede ser natural, que puede ser fabricada en un laboratorio sintético, en el organismo, en el sistema vivo. Pero acá lo tendríamos que decir que como nosotros estudiamos el cuerpo humano, sería como estudiar la farmacología clínica, que no estudiamos la farmacología del perro, del gato, la farmacología veterinaria. Nosotros utilizamos la farmacología clínica. Sigo. La farmacología, a diferencia de la toxicología, que está en la vereda de enfrente, la toxicología estudia lo malo, los efectos no deseados de una sustancia química. Entonces, redondeando, la farmacología estudia los efectos que busca el médico, el paciente, y la toxicología, los efectos no deseados de una sustancia química. Vamos a utilizar, o los libros utilizan, mejor dicho, el concepto de que muchas veces aparece droga en un libro. Esto significa que si es un libro de farmacología, droga es igual que fármaco, inclusive en inglés. Droga es igual que un fármaco y fármaco es igual que un medicamento. Así que bien clarito para no equivocarnos con los conceptos, inclusive si vamos a los libros, que estas tres palabras significan lo mismo. Nosotros prácticamente vamos a utilizar, me parece, porque uno habla de farmacología, fármaco, es como que es más fácil, y no va a salir más fácil la palabra fármaco, pero básicamente estamos hablando de esto, de un medicamento. Bueno, ¿para qué se utiliza un medicamento? Esto realmente, y lo digo de corazón, es lo más fascinante que hay de esta materia, porque el medicamento permite increíblemente curar a aquellas personas que tienen alguna patología. Por ejemplo, tengo una infección, tengo faringitis. Prevenir, por ejemplo,
y estoy con insulina resistencia, posibilidad de ser diabético, y un medicamento me va a evitar que llegue a ser diabético. Y también para el diagnóstico de una enfermedad. Ejemplo, me tengo que hacer una radiografía de colon y me dan un líquido de contraste para que el colon se vea mucho más bonito cuando se hace esto. Así que, así como tan importante la afinidad del fármaco, tan importante decía que es de tan importante es la función como la importancia del desarrollo, que es tan apasionante el desarrollo de un nuevo medicamento, de un nuevo tratamiento. Y lo digo de corazón porque es el trabajo que yo día a día hago. El solo hecho de pensar que uno puede trabajar para la curación o la prevención o el diagnóstico, los que trabajan en farmacología, realmente es fascinante. O para evitar, dice acá, la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Por ejemplo, estoy haciendo quimio y tengo vómitos. Entonces, bueno, tomo un antiemético para evitar esos reflejos que me generan el vómito. Bueno, otra de las cosas que también es muy fascinante, que la farmacología, así como lo dije muy simplemente, que para estudiar un medicamento, es una ciencia recontra multidisciplinaria, porque cuando uno quiere entender la farmacología, quiere investigar en la farmacología, se tiene que meter en los distintos campos como que están acá abajo. Es decir, por ejemplo, para entender la farmacología, algunas veces necesitamos de la biología molecular, de los receptores, por ejemplo, de la bioquímica, porque ese fármaco modifica tal proceso del metabolismo de hidrato de carbono, por ejemplo. La farmacología a veces se relaciona, se incursiona con la fisiología o la patología, claro, por supuesto. Si es un medicamento para corregir el azúcar, tengo que saber cómo es la fisiología de los hidratos de carbono y tengo que conocer cómo es la patología de la diabetes. Obvio, me va a seguir. Y también la farmacología se relaciona mucho con la química, orgánica o analítica, desde el punto de vista particularmente cuando queremos fabricar o cuando quiero relacionar esa molécula, que generalmente es un compuesto orgánico, esa molécula, para decir, bueno, este medicamento es importante porque tiene un grupo metilo en tal lugar, y ese grupo metilo es el que genera el efecto antidiabético, por ejemplo. Entonces, fíjense la importancia de la farmacología en la relación con otras áreas. Sigamos. La primera pregunta que yo le quiero hacer, si ustedes piensan que hay o no, o algunas veces o siempre, relación entre la dosis que tomo, o sea, me tomo una pastilla, 2, 3, 4, decía, si ustedes piensan que hay una relación entre la dosis, la concentración plasmática de ese medicamento y el efecto de ese medicamento. Le escucho la respuesta. ¿Ustedes piensan que siempre? Sí, profe, perdón. Sí, profe, Sí, siempre. se llama índice terapéutico. Muy bien, gracias por responder. Correcto. Siempre hay relación. Siempre. ¿Qué es lo que dice acá? Me anticipé la pregunta que ya le hice. Entonces, fíjense. Siempre, repito, siempre que le voy a presentar un gráfico como este, el día 1 del teórico, para entender un gráfico y no estudiarlo de memoria que falla, siempre, repito concepto, los gráficos se entienden mirando quién está en el eje de la Y y quién está en el eje de la X. Siempre, si no, no lo entendemos. Miremos, en el eje de la Y dice efectos. Entonces hay un montón de efectos que están representados en el eje de la Y. En el eje de la X está representado la dosis.
Tomemos, por ejemplo, el ejemplo del etanol, que todos muchos conocemos. Entonces acá lo que dice que a medida que aumenta la dosis, nos vamos para allá, para la derecha, alto, valores altos. Decía, a medida que aumenta la dosis, porque ingiero más cantidad de alcohol, aumenta la concentración plasmática y efectos. Y comienzan a cambiar los efectos que me va produciendo el alcohol. Por ejemplo, tomo poco alcohol, tenía ansiedad, ya estoy relajado. Y en otros casos, ya estoy sedado, ya me complica responder, ni hablar de manejar. Y así, siempre hablando del alcohol. Y así puedo llegar a un estado de coma, y así puedo llegar a una depresión respiratoria que me produzca la muerte. Conclusión, y hablando del alcohol, a mayor cantidad de dosis, tomo más cantidad de alcohol, aumenta la concentración plasmática y por supuesto los efectos van cambiando. Fíjense que en este gráfico, y no por casualidad, están otros, hay medicamentos como los barbitúricos y la benzodiazepina que están dentro de este grupo. ¿Por qué? Y porque todos producen más o menos lo que le ocurre al alcohol. Vamos a hablar no de los barbitúricos porque ya como están pasados de moda. Vamos a hablar de las benzos, que todos conocen un clonazepam, un Neuril, un Valium, ¿no es cierto? Un diazepam, son cosas más o menos comunes entre nosotros. Entonces, por ejemplo, nos vamos a la benzo. La benzo es la misma. Me tomo una pastillita indicada por el médico. Esto significa una pastilla, dosis baja. Una pastilla, dosis baja. Estoy relajado. ¿Correcto? El médico me lo indicó para ir a rendir el examen y no tener ansiedad. Aumento la dosis, porque lo indicó el médico, y ya una mayor dosis ya estoy sedado, me permite dormir más tranquilo. Pero si sigo aumentando la dosis, la concentración plasmática de la benzo va a aumentar y los efectos también van aumentando. Y en estos casos, cada vez más van a pasar un límite que ya no van a ser los efectos deseados, por ejemplo acá, sino los efectos no deseados. No me puedo mover, estoy casi en coma, depresión respiratoria, etc. Pero la idea es esta, y contestando que hay el sí de la pregunta que le hice, que hay una relación entre la cantidad de medicamentos que tomo, la concentración plasmática, por supuesto va apareciendo en sangre, y el efecto que produce. ¿Cómo se puede esto? Ahora nos vamos a meter en el cuerpo, ¿cierto? Nos vamos a imaginar que con una camarita seguimos al medicamento que lo incorporamos por la boca. Cuando tomamos el medicamento por vía oral o por vía intravenosa, ese fármaco, llamada dosis, atraviesa una o miles de barreras, que son las membranas plasmáticas, y van llegando y finalmente llegan a la autopista general, que es la circulación general, que es la sangre. Una vez que está en sangre, imaginémonos con esta camarita que vamos siguiendo el medicamento, una vez que llegamos a sangre, se va a repartir por todos los lugares. No hay freno, solo que podemos ver que puede tener un freno el medicamento en la barrera hematocefálica. Entonces, ese medicamento a lo mejor le va a costar llegar al cerebro. Y si es una mujer que está embarazada, a lo mejor también hay una placenta que va a frenar ese medicamento. Pero en general, cuando el medicamento agarró la autopista, chao, se distribuyó por todo el cuerpo. Y va a llegar un momento, o en algún lugar, que ese medicamento va a llegar al lugar donde tiene que actuar. Y va a estar en una determinada concentración. Imaginemos, no, que llegó al receptor, donde al activarse ese receptor, me va a calmar el dolor de rodillas que tengo. Y una vez que ese fármaco actúa con el receptor,
se produce el efecto farmacológico. Las flechas de arriba, perdón, de abajo, me están indicando esa respuesta que yo le dije. Hay relación, le dije recién, entre la dosis, la concentración y el efecto. Claro. Y es lo que le planteé recién, en una manera muy didáctica, de cómo el fármaco, una vez que se incorpora en el cuerpo, va manejándose, distribuyéndose, viajando por el interior de nuestro cuerpo. Y ahora nos vamos a un gráfico, todo en base a este mismo concepto, el concepto de la relación entre dosis, concentración plasmática y efecto. Vemos un gráfico. Siempre repito lo mismo. Gráfico, ¿quién está en el eje Y y en el eje Y? Según este gráfico, dice que en el eje Y está la concentración plasmática. Fíjense que es distinto que en el anterior le mostré efecto. Ahora le digo, le muestro otro gráfico que dice concentración. ¿Dónde? En el plasma. Concentración plasmática. En el eje de las X está el tiempo. Entonces ahora hacemos otro viaje imaginario. Tengo el dolor de rodilla porque me golpeé el sábado jugando al fútbol y me tomo un comprimido de ibuprofeno. Tomo el comprimido de ibuprofeno por vía oral, toco el cronómetro, lo tomo agua y largo el cronómetro. Y del brazo derecho, alguien me comienza a sacar sangre a distintos tiempos, acá están los tiempos, y me empieza a medir los niveles de, no sé si dije ibuprofeno, los niveles del ibuprofeno. Tomo una dosis, largo el cronómetro y alguien me saca sangre a distintos tiempos y me mide concentraciones plasmáticas de ibuprofeno. ¿Y qué se observa? Fíjese qué interesante. Se observa que a tiempo cero, supongamos que largamos cronómetro y alguien quiere asegurarse que sacándome del brazo al tiempo cero me sacan sangre, no van a encontrar nada. Obvio, porque todavía no llegó al estómago, porque todavía no se absorbió y porque todavía no agarró la autopista de la circulación general. Entonces, si alguien me quiere sacar sangre, sacala nomás, pero no va a encontrar ninguna concentración de ibuprofeno. Perfecto, sigamos. Supongamos los 5 minutos, me sacan sangre y me encuentran que tengo este valor. Y así sucesivamente. Y entonces, a través de estos valores, vamos a tener varios puntitos, y una vez que tengo estos puntitos, agarro un lápiz y uno todos los puntitos, y nos va a quedar una curva con esta forma, que es una curva que tiene una subida, un punto máximo y una bajada. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Este concepto lo voy a repetir varias veces, no se hagan problemas. El aumento de la concentración significa que a medida que el ibuprofeno va pasando del estómago, porque se va absorbiendo, a la circulación general, va comenzando a aparecer la concentración de ibuprofeno en sangre. Se absorbe más, y aparece más y más y más. Llega un punto que estamos acá. En este punto yo podría decir que ya se absorbió todo, que el estómago está vacío de ibuprofeno, porque todo el ibuprofeno ya está viajando por la autopista general llamada circulación sanguínea, la sistémica. En este punto máximo, y después comienza a caer. ¿Por qué comienza a caer? Y cuando hay esta caída de concentración, todos me van siguiendo, es porque desaparece del plasma. Y si se desaparece el plasma, ¿dónde se fue el ibuprofeno? La desaparición o la disminución de la concentración del plasma son responsables dos órganos. El hígado, que lo metaboliza y lo va sacando del plasma, y el riñón, que lo saca cuando se hace la filtración y lo va guardando en la formación de orina. Y cuando vamos al baño, eliminamos todo el ibuprofeno. Conclusión: la subida es responsable de la absorción. La bajada
es responsable del metabolismo hepático generalmente y de la eliminación renal. Y gracias al hígado y a los riñones, llega un momento que desaparece, y llega un momento que no hay más ibuprofeno. Claro, desapareció del plasma porque ya no está más, porque el hígado se encargó de metabolizarlo, de eliminarlo, y los riñones eficientemente permitieron que cuando vamos al baño lo eliminemos de nuestro cuerpo. ¿Alguien tiene alguna duda de este concepto, de este gráfico? No, profe, se entendió bien. Gracias. Después lo que dice acá lo siguiente. Acá. Hay una concentración mínima. Esto es información que lo da el laboratorio. O sea, cuando nosotros compramos el ibuprofeno del laboratorio X, el laboratorio X hace todo este estudio y sabe, el laboratorio, que uno, cuando toma ibuprofeno, a partir de los 30 minutos comienza a hacer efecto. ¿Cómo sabe eso? Y porque hacen este gráfico y saben que los 30 minutos ya hay una concentración en plasma en la mayoría de las personas, a menos que tenga un problema patológico, decía, sabe que a los 30 minutos el ibuprofeno alcanzó una concentración mínima, concentración efectiva mínima, y a partir de ahí comienza una concentración tan buena que comienza el efecto. Por eso que el prospecto dice, a los 30 minutos comienza a hacer efecto, etcétera, etcétera. Es la explicación esta. Porque hay una concentración mínima, superada la cual el ibuprofeno comienza a calmarme el dolor de rodilla que tenía, el efecto analgésico. Entonces, a partir de esto comienza a calmarme el efecto y después se mantiene la concentración en este rango. ¿Me van siguiendo? Hasta que cae la concentración. Si estamos en este punto y cayó la concentración, ¿saben por qué es? Repito concepto. Porque el hígado y los riñones sacaron el plasma, el ibuprofeno del plasma. ¿Me van siguiendo? Y por eso dice el prospecto, tomar el ibuprofeno cada 4 horas. ¿Por qué? Porque sabe que a las 4 horas la concentración ya cayó por acá. Entonces, si yo tomo otro ibuprofeno, antes que caiga, ya comienza a subir. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Hay también una concentración mínima tóxica. Concentración mínima tóxica. Significa que si yo me hago el canchero y en vez de un comprimido me tomo 2, porque el médico no sabe, porque yo la sé toda, me tomo 2 comprimidos de ibuprofeno, no voy a llegar acá, voy a pasar este techo, y al pasar la concentración mínima tóxica van a empezar mis problemas. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Acá está el ejemplo. Fíjense, este ejemplo es, ¿quién está le estoy mostrando un gráfico. Rápidamente, ¿quién está en el eje de ahí? Y el eje de la X. Eje de la Y, concentración plasmática, igual que antes, en inglés. Concentración plasmática. Y en el eje de la X, el tiempo. Entonces, el médico me dice, tome para su dolor de rodilla un comprimido de ibuprofeno. Gráfico A. El gráfico A nos muestra que pasó el nivel mínimo efectivo, no sé por qué, me parece que me estoy quedando sin pirámide. El nivel mínimo efectivo, pero la dosis esta que me recomendó el médico no llega a superar el techo de lo tóxico. ¿Qué pasa? Hay gente que dice, no, una dosis de ibuprofeno, un comprimido de ibuprofeno, a mí no me convence, yo soy medio delicado del hígado, yo no le voy a hacer caso al médico, voy a tomar la mitad. Gráfico C, tomo la mitad, nunca pasó la concentración mínima y nunca se me fue el dolor del rodillo. Permiso.
digamos. Entonces C es una persona, perdón, C decía, es una persona que dice, no, yo me automedico, para mí es mucho, y casos como este ustedes han conocido, conocen de los familiares que hacen estas cosas, y se toma la mitad. Después está el otro, el canchero, y dice, no, ¿qué uno solo? Yo soy fuerte, tengo un dolor grande, que le voy a dar uno, le voy a meter dos, y tenemos la curva B, y pasamos el techo de los tóxicos. Entonces, de esta forma empezamos a conocer un poquito más con la materia, el tema de la dosis, el tema de ser prudente, el tema que hay una dosis adecuada, y estamos encontrando el porqué de lo que dice el médico o lo que dice el prospecto. Un ejemplo de una persona que tiene un problema de muela, es un gráfico, IG de la I, concentración plasmática, F de la X, tiempo, y también el mismo concepto para que le quede bien claro. Se operó de la muela, el médico le dijo tome tal analgésico, de tal forma, la persona de abajo no toma menos de la dosis adecuada y continúa con el dolor, y la persona de arriba, que se hizo el canchero, tomó más de lo que dijo el dentista y ya tuvo efecto, no solamente se le fue el dolor, sino tuvo efectos no deseados, ¿no es cierto? Repetí el mismo concepto con 3 gráficos distintos. Bueno, la otra pregunta que quiero que me respondan: si una misma dosis de un mismo medicamento produce el mismo efecto en una población, sí, no, a veces, escucho, me tomo mal. No, profe, no produce el mismo efecto, por eso existe el índice terapéutico, que es una relación entre la dosis efectiva 50. Se considera en una población el efecto en el 50% de los elementos de estudio. Y si alguien me puede decir por qué, si vos me estás diciendo que no siempre produce el mismo efecto, ¿alguien me puede decir alguna causa por la cual no produce el mismo efecto? ¿Por la resistencia, edad, profe, a la droga? O el organismo de la persona por ahí lo la metaboliza edad, más rápido. puede ser la edad, puede ser, no sé, a lo mejor si una persona tiene cierta patología puede o no resistir igual si tiene una medicación, aparte de esa a lo mejor influye o no en algo, puede ser. O por el peso de la persona. Bien. Resistencia por la automedicación. Todo lo que dijeron ustedes. Todo lo que dijeron. Ahora se lo decía de otra forma, pero todo bien. O sea, que más o menos el concepto lo tienen incorporado. La misma dosis, si produce el mismo efecto en la población, existe una variabilidad individual. Esta variabilidad significa todos nosotros tomamos un mismo medicamento, no estamos enfermos y la mayoría de nosotros van a tener un efecto deseado. Repito, la mayoría de nosotros van a tener el efecto que dice el prospecto, van a tener el efecto que busca el médico, pero puede ocurrir que alguno de nosotros no tenga efecto ese medicamento y algunos otros pocos de nosotros tengan un efecto tóxico. Fíjense, es mismo medicamento, una misma dosis, y en la población tenemos 3 opciones. Dicho de otra manera, y volvemos a los gráficos, cuando gráfico del eje de las Y, sujeto que responde en el eje de las X de las dosis. Cuando un laboratorio saca a comercializar un medicamento, sabe, por ejemplo, que el comprimido, vamos a poner un ejemplo, que el comprimido que fabricó el laboratorio de ibuprofeno de 10 miligramos kilo, la mayoría de las personas responden a esa concentración. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para el dolor de rodillas, por ejemplo. O sea, que para una concentración
que tiene un comprimido, la mayoría de la población van a responder. La mayoría, no todos. Hay otros que van a tener una baja respuesta porque son resistentes, por distintos motivos. Y otros que van a ser mucho más susceptibles, van a tener una respuesta mucho más alta. Es por eso que muchas veces encontramos gente que nunca toma medicamentos, eso es otro tema, y que hay veces una aspirina le produce un efecto muy bueno, y otros que lo toman más frecuentemente, el efecto es distinto. Suponiendo que el grado de dolor, la patología sea igual. Una de las explicaciones que tienen esto, que tiene esta explicación, que el por qué, una, está relacionado con la farmacocinética, que es la primera parte que vamos a ver ahora. Farmacocinética, fíjense, si cortamos la palabra a la mitad, cinética, ¿qué dice cinética? ¿Quién me puede decir el significado de cinética? Física. El movimiento. Gracias. Exacto. Cinética, movimiento, y acá sería del fármaco. Entonces, esta unidad vamos a estudiar el movimiento de los fármacos. Por lo tanto, la definición que ya le dijeron ustedes, la farmacocinética, que es la rama de la farmacología, estudia el paso, el movimiento del medicamento a través del organismo. Nos metemos una vez más con una camarita y seguimos al fármaco en el cuerpo en función del tiempo y en función de la dosis. Cuando hablamos de farmacocinética, hay una pregunta que es como muy gráfica. La farmacocinética se relaciona con esta pregunta. ¿Qué hace nuestro organismo con el medicamento? Una vez, por supuesto, que ingrese. Fíjense en qué interesante. El organismo, contestando la pregunta, absorbe el organismo, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo absorbe el medicamento. El organismo lo distribuye. El organismo lo metaboliza y el organismo lo elimina. Es un genio el organismo. Así que, repito, la farmacocinética se relaciona con todo lo que hace el organismo por el fármaco. Porque después vamos a ver otra parte, que vamos a ver lo que hace el fármaco en nuestro organismo, que eso es el efecto. Pero ahora vamos a ver la primera parte, muy interesante, que es lo que hace nuestro cuerpo con aquel medicamento que ingresó. ¿Cómo ingresó? No importa por cómo, por vía oral, por una inyección intramuscular en el glúteo, por cualquier forma. Una vez que ingresó, el organismo se encarga de hacer 4 cosas. ¿Cómo 4 cosas? Se encarga de el proceso de absorción, el proceso de distribución, metabolismo, biotransformación, y finalmente lo elimina. Excreción o eliminación. La importancia de conocer esta partecita de la farmacocinética es importante porque permite, esto lo hace la industria farmacéutica, cuando un medicamento es nuevo, decir, bueno, ¿cuál es el mejor preparado farmacéutico para comercializar tal producto? ¿Cuál es la mejor vía de administración? ¿Cuál es la mejor dosis? ¿Cuál es la mejor pauta de administración? Tomarlo cada 8, cada 3. Todas estas cosas que vamos a ver ahora, el laboratorio farmacéutico la estudia, la plantea como problema, la resuelve y nosotros ya lo tenemos el problema resuelto cuando vamos a la farmacia a comprar el medicamento y le hacemos caso las indicaciones del médico o del farmacéutico. Siempre, esto es muy importante, un medicamento tiene su eficacia, pero un medicamento tiene un cierto grado de seguridad.
¿Cómo? Mira, hay un problema general en el mundo, y esto es muy importante para los bioquímicos como la farmacéutica. Uno piensa que el medicamento es un amigo que lo incorporamos y solamente vamos a tener bondades de él. Y en general, particularmente si los medicamentos son sintéticos, vamos a encontrar bondades, pero ojo, podemos encontrar problemas de seguridad y efectos adversos. Vamos a un ejemplo que me parece muy interesante. Uno de los medicamentos que más se consume, se autoadministra. ¿Quién me puede dar algún nombre que ustedes piensan que es el que más se autoadministra? El ibuprofeno o el paracetamol, profe. Amoxicilina. Buscapina. Los antibióticos. Bueno, comparto con todo, pero se están olvidando uno. ¿La Todo aspirina? está bien. Ketorolac. La aspirina. No. La benzo. No digan La nada. benzodiazepina. Claro. No escuché muy bien qué preguntó, profe. ¿Cuál es uno de los medicamentos que más se autoadministran, que más se consume, que más se autoadministran? La benzo. El clonazepam. ¿Por qué? Todo lo que dijeron es cierto. Uno se autoadministra analgésico, pero son todos, como podríamos decir, medicamentos suaves, menos peligrosos. Pero uno de los que más se autoadministran son las benzodiazepinas. ¿Y por qué se autoadministran? Si Porque generan dependencia, ¿puede ser o no? No, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Justamente es el camino que yo no quiero. Claro. Yo quiero supongamos que yo soy responsable y me quiero autoadministrar. Yo no quiero tener cosas negativas. Yo quiero tomarlo y dejarlo cuando yo quiera. Ahí vos me complicaste la vida. O sea, eso no es un efecto bueno. Sigamos. Decía, ¿por qué se autoadministran tanto la benzo, un clonazepam particularmente? Profe, disculpe, pero considerando que, pienso yo, ¿no? Que esa es una medicación que tiene bastantes pasos, por así decirlo, en la prescripción y en la administración, digamos, es como que también está implicado un uso inadecuado, una prescripción inadecuada o un uso para cualquier cosa, porque como le digo, es una medicación que para acceder a ella se necesita una receta especial, muchos registros, pareciera como si fuese la cura para todos los males, digamos, ¿no? Cualquier tristeza, cualquier depresión, directamente va a ser causal de su consumo. Comparto con vos. Dicho de otra manera, uno podría imaginar que un medicamento que necesita la prescripción, como bien dijiste vos, estaría limitado en Argentina, pero estamos en Argentina y, como todos sabemos, las leyes no se cumplen, generalmente no se cumplen, y por lo tanto, pese que se necesita la receta, uno la puede conseguir igual. El tema de por qué tiene tanta popularidad la benzodiazepina, fíjese qué interesante, hablando farmacológicamente, porque tiene muy buena eficacia. La eficacia, por ejemplo, de la benzodiazepina para la ansiedad o para inducir el sueño, eficacia, es del 70 al 80%. Una locura de bueno el producto, porque estoy diciendo que de entre 100 personas que toman una dosis por un problema de ansiedad o porque quieren dormir rápido, porque están con muchos problemas, el 80%, 8 de 10 van a tener un efecto rápido, otra de las características, y eficaz. O sea, resumiendo, la autoadministración, el exceso de venta, consumo, etcétera, es porque es muy eficaz y porque el efecto es rápido. Todos queremos que cuando tomamos un medicamento, ¿qué queremos? Que sea eficaz y de efecto rápido. El sueño del pibe. Bueno, las benzos cumplen estas dos características. Ojo, la parte de la seguridad. El tema de benzodiazepina produce tolerancia,
acostumbramiento, etcétera, etcétera. Esto un poco para decir, trayendo un poco a la benzodiazepina como ejemplo, por qué hay tanta autoadministración y contando esta historia de la balanza, de que así como tenemos eficacia de un producto tan bueno, podríamos decir, como las benzo, tenemos un problema de efectos adversos muy complicado. Lo que dijeron ustedes con los antibióticos y todo eso es muy complejo, cada vez más complejo la resistencia a los antibióticos, y también es un problema de responsabilidad. Algunas provincias, no sé si ustedes sabían, me parece como Mendoza, que los antibióticos sin prescripción, indicación médica no se venden, y así distintos productos que desgraciadamente en otras provincias esos controles están un poco más débiles, ¿no? Me interrumpen si necesitan algo. Bueno, volviendo a este concepto de farmacocinética, fíjense, ahora se lo muestro de otra forma. Esta es una forma, lo que le gustan estudiar así en forma, tiene un nombre, no me acuerdo cómo es, con símbolos. La farmacocinética lo pueden asociar con estas palabritas. Es ADME, absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Entonces la farmacocinética es, incorporamos, en este caso, un fármaco por vía oral, el organismo lo va a absorber, o sea, se va a encargar, según cómo entra, de producirse la absorción. Después, a través de un proceso llamado distribución, el organismo lo va a distribuir por la autopista general. Después vamos a ver si ese medicamento viaja solo o viaja en colectivo, transportado por las proteínas. Después, cuando da vuelta por todo el organismo, llega un momento que tarde o temprano va a pasar por el hígado, y el hígado, el organismo lo va a metabolizar, lo va a transformar en otras cosas, metabolitos. Y finalmente, cuando ese medicamento, dando vuelta por todo el organismo, llega a los riñones, los riñones, dependiendo del medicamento, etcétera, etcétera, el organismo, a través de esos riñones que funcionan bien, lo va a eliminar. Hablamos de un cuerpo sano. Entonces, farmacocinética, proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces ahora vamos a ver, no todo, estos 4 procesos que son parte de la farmacocinética. Primero vamos a ver cómo hace un medicamento para ingresar a nuestro cuerpo. Proceso de absorción. Es el paso del fármaco desde su lugar de administración al plasma. ¿Lugar de administración cómo? Claro, lo podemos administrar desde la boca, desde una jeringa por vía intravenosa, desde una jeringa por una inyección en el glúteo, intramuscular, supositorio por vía rectal. Ahora vamos a ver distintas formas donde uno podría incorporar un fármaco para que ingrese a nuestro cuerpo. La absorción de un fármaco, ¿de qué depende? Vamos a ver también esto uno por uno, pero las principales características son vía de administración. ¿Cómo? Y ahora vamos a ver si es por vía oral, por subcutánea, bla, bla. La característica, y esto es muy importante, el papel de los farmacéuticos. Las características del papel de la formulación farmacéutica que hicieron los farmacéuticos en el laboratorio para fabricar ese fármaco. Las características, depende de la solución, físico-química del fármaco, ¿no? Las características del lugar de absorción. No es lo mismo que el fármaco quiera entrar por el aparato digestivo que quiera ingresar por la irrigación del músculo del glúteo, por ejemplo. Y hay un proceso muy importante llamado proceso de eliminación presistémica, fenómeno o efecto del primer paso. Es largo todo este nombre, pero es una tontería, es muy simple. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en la parte del teórico que nos queda, es ver cada una de estas partecitas relacionado con la absorción.
Primera característica que influye en la absorción, la vía de administración. Entonces el concepto es cómo puede ingresar un medicamento a nuestro organismo. Fíjense la cantidad de vías de administración que tenemos. El laboratorio, antes de la comercialización, siempre repito lo mismo, hace ese estudio y antes de comercializar dice, no, este producto mejor va a ser administrarlo por vía oral, porque el producto anda bien, porque es más práctico para la gente, porque se va a vender más, etcétera, etcétera. Pero nosotros, en farmacología, tenemos que saber que hay un montón de vías de administración, algunas más comunes y otras menos comunes. Por ejemplo, las vías de administración se pueden clasificar en enteral y parenteral. Enteral significa que se utiliza el aparato digestivo. Parenteral significa que se utiliza con una inyección. Nada que ver una cosa con la otra. Dentro del enteral, que es el aparato digestivo, puede ingresar por distintos lugares el aparato digestivo. Por ejemplo, puede ingresar oral, bucal, sublingual, debajo de la lengua, o rectal. No tenemos otra opción. 4. Parenteral. Y con la jeringa podemos hacer varias cosas. Podemos colocarla en vena, subcutánea, en el músculo, cardíaca, dérmica, en la arteria, en una parte articular, como las más comunes. Otra clasificación, repito, concepto, enteral o parenteral, eso depende. Profe. Sí, por favor. Cuando son las articulares, pueden ser en el caso de las infiltraciones. Correcto. Gracias por tu comentario. Gracias por tu comentario. Decir, una clasificación es uso jeringa o no uso jeringa. Otra clasificación. El medicamento lo coloco en un lugar o se distribuye por todo el organismo. Esta clasificación significa sistémica o local. Sistémica. Si el fármaco es absorbido, excepción la intravenosa, que después la vamos a ver por qué, y se distribuye por todo el cuerpo. Entonces, cualquier vía que utilice que se distribuya por todo el cuerpo se llama administración sistémica. Distinto. Me coloqué una pomada porque tengo un grano en la mano. Coloco la cremita sobre el grano en la mano y el fármaco queda en ese lugar. Acción tópica. Entonces, la otra clasificación es sistémica y la otra es local. Cuando te pongo muchos ejemplos, colocamos un producto y nos pasa circulación sistémica. Ejemplo, y hay veces que utilizamos corticoides por vía inhalatoria porque soy asmático y ese corticoide me afecta a los pulmones y no pasa sangre. Ejemplo. Otro ejemplo. Cualquier crema que utilizamos para un golpe de rodilla, Patizalil, cualquier cosa, es tópico, es local. Se aplica ahí y ahí queda. No pasa circulación que deja. Profe, Sí, por favor. los óvulos vaginales también son tópicos. Muy bien, gracias por preguntar. Los óvulos vaginales, generalmente, hay un problema local y el óvulo generalmente tiene un efecto local. Ejemplo, vaginitis o algunos hongos como cándidas que son locales y que se transmiten a la pareja a través de la relación sexual. Es sí o sí un efecto, esos óvulos local. Muchas gracias por comentar, por preguntar. Gracias. Bueno, esta es una forma, esta imagen solamente es informativa, como tantas cosas que vemos. Informativa, quiero decir, netamente no es de farmacología, sino podríamos decir que es de enfermería, cómo colocar una jeringa, una aguja, una inyección. Entonces, fíjense la diferencia. Con un intramuscular
intramuscular, en el glúteo, en la cola. Entra derecho, clava 90 grados y nos vamos directamente a la parte más profunda. Fíjense, derecho, 90 grados. Vamos al fondo, músculo, glúteo, músculo. Distinto. Ahora empezamos a inclinar la jeringa según la capa que queremos entrar. Fíjense, qué interesante. Subcutánea, inclinamos un poquito. ¿Cuánto? 45 más o menos. Porque en la subcutánea tenemos que entrar en la capa que está por arriba del músculo subcutáneo. Intravenosa. Y las venas generalmente no están abajo. Es más, las podemos palpar. Están por arriba. Entramos con 25 grados. Esto es válido para los que sacan sangre, inclinan la jeringa así, hasta los que quieren agregar una dipirona en sangre. Por ejemplo, es colocar la jeringa 25, palpar la vena y entramos. Y la intradérmica, más inclinada todavía, porque estamos buscando la parte más superficial y por lo tanto tiene otro ángulo. Y acá está cómo vamos colocando la mano para inclinar esa jeringa con ese ángulo para buscar la capa que queremos colocar el fármaco. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Bueno. Vamos a ver solamente la vía intravenosa y vamos a dejar acá. La vía intravenosa, me están escuchando todos, ¿no es cierto? No se cortó el internet, ¿no? Sí, se lo escucha. Sí, se escucha, Sí, profe. no, profe. se la escucha bien. Gracias. No tenía miedo que estuviera dando solo. Bueno, decía, vemos intravenosa y cortamos acá. La vía intravenosa IV, intra o endovenosa, es lo mismo. Tenemos dos alternativas, repito, dos alternativas. O la vía intravenosa, usamos solamente una jeringa, o usamos un dispositivo más complicado que a los que ellos que estuvieron internados lo conocen. Este tema del perfus y todo eso. Entonces, decía, la vía intravenosa puede, a través de una jeringa, coloco una dosis llamada, este concepto lo vamos a repetir muchas veces, bolo. En inglés es bolus, pero bolo significa una dosis. Le coloca al paciente todo el paquete de las dosis a través de una sola jeringa. Esto es vía endovenosa, repito, solamente necesito una jeringa. Distinto. Infusión endovenosa. Acá necesito este tipo de catéter. Colocamos el catéter con la agujita. La enfermera que estamos internados busca la vena, generalmente en el brazo o en la mano, entró en la vena, se aseguró de que está el circuito funcionando y lo asegura al sistema con una cinta adhesiva. A través de este sistema, que es muy práctico cuando uno está internado, uno puede recibir en forma constante un medicamento o un medicamento cada 8 horas. Pasa suero, viene la enfermera, 8 horas, me coloca una dosis del antibiótico, sigue pasando suero, a las 8 horas la enfermera viene y me coloca el medicamento. Entonces es una vía común porque no me tiene que ir pinchando y colocando el medicamento cada 8 horas. Así que para redondear, la vía intravenosa puede ser por inyección o por infusión. Fíjense qué diferencia entre un gráfico, entre la inyección y la inducción. Fíjense, gráfico, eje de la X, perdón, Y en el eje de la X. En el eje de la Y, tenemos concentración plasmática. Y en el eje de la X, el tiempo. Es decir, acá lo que hacemos es una jeringa, imaginemos, y le vamos a colocar una dosis de un antibiótico a un paciente en la vena. Sacamos toda la dosis y empezamos a sacar sangre del otro brazo y medimos la concentración plasmática de ese antibiótico. Una vez que colocamos toda la dosis, en el otro brazo... Profe, disculpe. Lo escucho muy bajito. ¿Ahora? Ahí está, ahí sí. Ahora sí. Gracias, muy amable, gracias. Gracias por interrumpir. Decía, entonces coloco toda la jeringa del medicamento y en el otro brazo empiezan a sacar sangre.
y van a encontrar que hay un valor máximo y después ese valor cae. Claro, es lógico. Me pusieron solamente una dosis. Entonces solamente, como esto, no hay subida y bajada, como el gráfico anterior. ¿Por qué? Porque estoy colocando el medicamento no en el estómago, lo estoy colocando en el circuito sanguíneo. Por eso que no hay un gráfico de subida, solamente hay bajada. Siempre repito el concepto. La concentración plasmática baja porque el hígado y el riñón se encargan de desaparecer el antibiótico. Entonces, fíjense que este gráfico es consecuencia de una inyección, una sola inyección de un antibiótico en mi brazo por una enfermera. Distinto. Estoy en un hospital y me hacen una infusión endovenosa del antibiótico. Viene la enfermera, me canaliza, abre el grifo, digamos, de la cánula y comienzan a pasarme antibióticos. Y del otro brazo empiezan a tomarme muestras para medir antibióticos. ¿Y qué observan? Y a medida que va pasando antibiótico, comienza a aumentar. Obvio. Aumenta. Y llega un momento que se mantiene. ¿Correcto? ¿Por qué se mantiene? ¿Saben por qué se mantiene? Porque la cantidad de antibiótico que entra a mi organismo es igual a la cantidad que sale. ¿Cómo que sale? Claro, sale porque el hígado y los riñones lo van sacando de la circulación general. Entonces, entra porque la enfermera me colocó en el suero el antibiótico. Y hasta que no se termine, va a entrar antibiótico, etcétera, etcétera. Pero esta meseta llega acá, acá significa que lo que entra es igual que lo que sale. Por eso la meseta. Repito, lo que entra a mi circuito sanguíneo es igual a lo que sale por responsabilidad del hígado y los riñones. Llega la enfermera después de 2 días y me cierra el catéter. Dice, no, hasta acá llegamos porque el médico dijo que solamente 3 días de antibiótico. Vamos a sacar el catéter. Me corta la infusión y obviamente empieza a caer los niveles de antibiótico porque acá no entró más nada. Solamente comenzó a salir del plasma. Responsabilidad del hígado y de los riñones. Entonces, la subida es cuando ingresó. La meseta es igual lo que entra que lo que sale. Y la caída es porque no entró más y solamente comenzó a salir el antibiótico de la circulación general porque el hígado y los riñones lo hicieron. Bueno, vamos a dejar acá que no sea mucho. Quiero ver la cara, a ver si están dormidos, están despiertos. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Espero haber sido claro. ¿Alguien que puede responder? Si se entendió, por favor. Sí, se entendió, Sí, profe. profe. Yo Sí, lo se entendí. entendió bien. Se entendió, profe. Sí, se entendió, profe. Un consejo. Ahí están preguntando farmacotecnias para los chicos. Acompañen ustedes. Un consejo, trate de no quedarse con la materia. Trate de llevarla más o menos. El cuatrimestre ya lo saben, pasa volando. La materia al principio trato de contársela como se van dando cuenta como una película para hacerla más didáctica. Pero después vienen nombres que hay que estudiar y un poquito más complicado. Así que por eso que decía, no se queden con la materia. Yo trato de esforzarme en darla lo más didáctico posible y ustedes se darán cuenta, pero la otra parte suya de estudiar y particularmente preguntar. Repito, esto no es una clase magistral, esto es como una charla entre nosotros, así que me cortan, me preguntan, nos tomamos un mate y aprovechamos la clase. Bueno, ¿alguna duda, por favor? Profe, sí, profe, ¿usted va a pasar el programa o algo por el estilo como para que tengamos una guía? Todo lo que quiera, sí. Lo voy a anotar, ya lo voy a anotar, antes del sábado le voy a pasar
el teórico completo de hoy. Cuando hablo de teórico les digo dos cosas. Les paso el PowerPoint y les paso el apunte. ¿Por qué no lo hago estudiar por libro? Y quiero que lo sepan y lo entiendan. Porque un libro puede decir, por ejemplo, que para una patología el libro dice, estos medicamentos son los 10 medicamentos más importantes. Otro libro puede decir, estos 10 son los más importantes. Otro libro se entiende. Entonces el alumno dice, ¿qué hago? ¿Me estudio los 30, 40? ¿Cuál me toma el profe? ¿Se entiende? Por eso que ustedes, mientras que se guíen de estudiar el teórico, van a probar. El consejo es, primero entiendo y después grabo. No se queden con grabar. La memoria falla. Primero entiendo, y si no entiendo pregunto, y después grabo. Bueno, ¿qué más? Les voy a pasar este fin de semana el teórico. Seguramente la semana que viene, no creo antes del viernes por esta jornada, la semana que viene le voy a pasar el cronograma, imaginémonos el sábado, por ahí, y bueno, y de a poquito les voy mandando las cosas. Podemos repetir que siempre nuestro canal de comunicación va a ser Trinidad y Agostina. Obviamente que si alguien quiere en forma personal, por algo privado, quieren comentarme algo, lo pueden hacer, obviamente, está de más decirlo, pero normalmente, en la normalidad de la materia, el canal de comunicación va a ser Trinidad y Agostina. Así que bueno, dejamos acá, nos vemos el próximo viernes, los espero en la jornada, así nos conocemos personalmente, por lo menos.